Saludos, estimados estudiantes. Soy el profesor Víctor Suárez y en esta oportunidad hablaremos sobre la soberanía popular. Recuerda que la soberanía popular en nuestro país está caracterizado o visualizado en dos poderes públicos del Estado, como es el poder electoral y el poder ciudadano. Además de eso, la Constitución establece que las personas pueden realizar diferentes organizaciones populares en donde puedan reunirse y establecer nuevos lineamientos, hablar sobre sus necesidades y algunas planificaciones. Entonces vamos a hablar un poco sobre estos elementos. Algo muy importante que hace uso de esta soberanía popular es un modelo político denominado democracia. Vamos a hablar un poco sobre cómo se visualiza este tipo de democracia y espero que más adelante podamos hablar sobre si es posible o no los dos modelos políticos. Por ahora ustedes pertenecen a un país que tiene entonces dos modelos políticos. Queda para el análisis si realmente está funcionando o cómo se está realizando ese manejo. Entonces comencemos hablando sobre cada uno de los aspectos. La democracia es un modelo político en el cual se le pregunta a la población sobre algún tema y se escoge o se toma una decisión según la mayoría de votos. Esta democracia se divide en dos partes, la representativa y la participativa. En la representativa, los gobiernos electos deciden por el resto de la población lo que ellos consideran que es mejor para el desarrollo del país o para el desarrollo de la misma población. Mientras que una democracia participativa es aquel donde el gobierno electo obedece lo que la mayoría de la población establece. Por tanto, en la democracia participativa siempre se le debe preguntar a la población sobre el paso que se va a realizar, mientras que en la democracia representativa solamente se escoge al representante y de allí no se le vuelve a preguntar a la población, sino cuando la población considere necesario cambiar al gobierno electo. Uno de los poderes del Estado de nuestro país que conforma el gobierno es el poder electoral. Este poder es representado por el Consejo Nacional Electoral y está avalado dentro de nuestra Constitución desde lo que sería el artículo 5, titulado de la Organización del Poder Público Nacional, y el capítulo 5 del Poder Electoral, a partir de los artículos 292 hasta el artículo 298. Observen que en el artículo 292 de nuestra Constitución expone: el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y son organismos subordinados a este, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. Es decir, que el poder electoral está representado principalmente por el Consejo Nacional Electoral y a su vez está organizado con la Junta Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Eso quiere decir que ellos tienen su propio financiamiento, ¿ok? Y ellos deben tomar sus propias decisiones. Entre las funciones que establece el poder electoral según nuestra Constitución en el artículo 293, como podemos ver en la imagen, reglamenta las leyes electorales y resuelve las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. ¿Okay? Asimismo, formula su presupuesto, el cual tramitirá directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente. Quiere decir que ningún otro poder puede influir dentro del financiamiento o dentro de la política que él establezca cómo van a ser los pagos. ¿Okay? Todas las personas que pertenezcan a este poder.
Otro elemento acá, otra función sería dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político, electoral y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. Este poder es un poder autónomo que tiene sus propias decisiones y él establece cómo deben seguir las personas que van a ser o los candidatos electorales para X para X que sería elección, ¿no? Declara la nulidad total o parcial de las elecciones, es decir, nadie puede establecer si las elecciones son correctas o incorrectas, nadie, a menos que haya pruebas, por supuesto, según lo establezca la ley orgánica del poder electoral, ¿no? La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como los de los referéndums. Organiza las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Eso quiere decir que ella es la encargada de establecer esas elecciones, o sea, al momento de hacer algún sindicato, algún gremio profesional, se debe convocar al Consejo Nacional Electoral para que realice la misma. Mantener, organizar, dirigir y supervisar los registros civiles y electorales, organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos, controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones. En sí hay diversas funciones que el Consejo Nacional Electoral o el Poder Electoral debe establecer. Aquí menciona que su finalidad es regirse por los principios de independencia. En el artículo 295 establece que el Comité de Postulación Electorales de candidatos o candidatas integrantes del Consejo Nacional estará integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad. En el artículo 296 establece que el Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, es decir, las personas que van a estar dentro del Consejo Nacional Electoral no puede estar dentro de ninguna organización política, debe estar fuera de todo ello, no debe pertenecer a nada de eso. 3 de ellos serán postulados por la sociedad civil, 1 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad y 1 por el Poder Ciudadano. Observen cómo se escoge. No es el pueblo quien escoge los representantes del Consejo Nacional Electoral. Son escogidos, como se menciona allí, 3 por la sociedad civil, 1 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de las Universidades Nacionales y 1 por el Poder Ciudadano, que más adelante estaríamos hablando de eso. Las 3 integrantes postulados por la sociedad tendrá 6 suplentes, ¿verdad? Y bueno, allí se mencionan cómo deben estar entonces los demás organismos que deben tener el Consejo Nacional. En el artículo 297 establece que la jurisdicción contenciosa electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y por último, en el artículo 298 menciona que la ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en un lapso comprendido entre los días de la elección y los 6 meses inmediatamente anteriores a la misma. Es decir, si se va a realizar algún tipo de cambio en la ley de los del Consejo Nacional Electoral, no puede hacerse 6 meses antes del proceso electoral ni durante el proceso electoral. En tal caso tendría validez posterior a algún proceso electoral. Para hacer uso de la elección o para participar en las elecciones electorales a nivel de Estado, la persona debe tener mayor de 18 años y en nuestro país es considerado toda aquella persona para poder ser elector, mujeres o hombres, siempre que tengan mayor de 18 años pueden hacer uso de su derecho al voto. En este aspecto
visualizamos entonces también una diferencia con respecto a las organizaciones populares que se establecen en nuestro país, como son los consejos comunales y las comunas. Estas organizaciones populares, que tienen también sus leyes orgánicas, estipulan que un ciudadano posible para poder ser electo o escogido dentro de estas organizaciones debe tener mayor de 15 años y puede ser hombre o mujer, siempre y cuando tenga 15 o mayor a 15 años, él puede ser elector de estas organizaciones y también puede ser un candidato a escoger. Los consejos comunales y las comunas, según la ley orgánica, establece que busca, discute, planifica soluciones a las necesidades que presentan su comunidad, ¿ok? Entonces es una organización que tiene diferentes funciones y tiene varias digamos, competencia. Nuestra constitución o nuestra carta magna no especifica que sean llamados consejos comunales o comuna, pero sí establece que es válido y legal las organizaciones populares que tengan como objetivo pues solucionar los problemas que presenten su comunidad. En relación al momento electoral, toda persona para poder hacer acto de su elección van a presentar en la actualidad la siguiente estrategia. Como se observan en la imagen, aparece en forma de herradura, en donde el elector pasa en primera instancia con el presidente de mesa y deberá dejar su cédula con el presidente de mesa. El presidente de mesa es la persona encargada de explicarle al elector cómo debe hacer uso de su voto. Solamente explicarle cómo debe dirigirse. Ahora, la elección la hace el elector, por supuesto. Posterior a eso, se encuentra con el operador del sistema integrado OSI, quien es el que se encarga de colocar la cédula en el sistema integrado, en la maquinita, y captura la huella del elector para verificar que sea precisamente la persona en cuestión. ¿Okay? Posteriormente, validado ese paso, el elector pasa a la máquina de votación, hace su elección y la máquina vota lo que sería un papel o un recibo en donde debe verificar que sea lo que él ha escogido. Una vez hecho eso, se va hasta donde se encuentra la urna electoral, que es como especie de una cajita, en donde él debe colocar allí su recibo. Una vez realizado eso, se dirige hasta el miembro A o miembro B, quienes van a tomar los datos, van a buscar en el cuaderno electoral su dato y van a hacerlo firmar como participante del proceso electoral. Hay un personaje que no he mencionado, que es el secretario, y es porque él se encarga de llevar un registro de todo lo que ha sido el proceso electoral y él debe en ese registro colocar cualquier incidencia que ocurra. El elector realmente no va a tener acceso o comunicación con el secretario a menos que haya algo que que sea necesario pues considerar la relación entre ellos. Bien, con relación al poder ciudadano, tenemos en cuenta que nuestra fuente primaria, nuestra Carta Magna, establece que en el artículo 5 y capítulo 4, que se divide en los siguientes elementos: disposiciones general, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General. Vamos a ver lo que menciona nuestra Constitución con relación a las disposiciones generales. En el artículo 273 establece que el poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el representante del poder ciudadano? El Consejo Moral Republicano, y está integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor de la República. Entonces, en primera instancia, el poder ciudadano es representado por el Consejo Moral Republicano y lo integra 3 personas: el defensor, el fiscal y el contralor.
Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría, que más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. En el artículo 274 menciona que los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. ¿Cuáles son las funciones del Poder Ciudadano? Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y moral administrativa. Debe también velar por la buena gestión y legalidad en su patrimonio público, el cumplimiento y aplicación de los principios legales administrativos del Estado, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. En el 275 establece que los representantes formularán a las autoridades y funcionarios de la administración pública advertencias sobre la falta de cumplimiento de sus obligaciones. En el 276 establece que el presidente del Consejo Moral Republicano y los titulares de los órganos del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea Nacional en su sesión plenaria. Asimismo, presentarán los informes que en cualquier momento les sean solicitados ante la Asamblea Nacional. En el artículo 277 establece que todos los funcionarios de la administración pública están obligados, bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Es decir, nadie puede decir, ya va, un momento, estoy ocupado, hoy no puedo. No. Cuando el Poder Ciudadano diga, te necesito porque estoy haciendo una investigación, debe hacer acto de presencia. En el artículo 278 establece que el Consejo Moral Republicano promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución, el amor a la patria, las virtudes cívicas y democráticas, los valores trascendentales de la República y la observancia y respeto de los derechos humanos. En el artículo 279 establece que dicho consejo convocará un comité de evaluación de postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad. Adelantará el proceso público cuyo resultado se obtendrá del Poder Ciudadano, la cual será sometida en consideración por la Asamblea Nacional. En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá dentro del plazo que determine la ley la designación titular del órgano del Poder Ciudadano. ¿Qué quiere decir todo lo que ya he mencionado? Que para poder escoger a los representantes a los integrantes del Consejo Moral Republicano que habíamos mencionado al principio, se debe convocar una evaluación de la sociedad para escogerlo. En caso de que no se cree este comité de evaluación, entonces la Asamblea Nacional es el que va a designar a cada uno de estos representantes. Muy bien. Continuemos entonces. Hablando sobre lo que es la Defensoría del Pueblo, podemos mencionar que tiene a su cargo la promoción y defensa y vigilancia de los derechos y garantía, actuará bajo la dirección y responsabilidad del defensor. El defensor debe velar el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, velar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, interponer las acciones inconstitucionales, instar a la Fiscalía General para que intente las acciones y recursos que hubiera lugar contra los funcionarios públicos, solicitar al Consejo Republicano que adopte las medidas que hubiera lugar al respecto, solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos, presentar ante los órganos legislativos municipales, estatales o nacionales proyectos de ley, velar por los derechos de los pueblos indígenas, visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias, promover y ejecutar las políticas para la difusión efectiva y lo demás que establezca la ley. Vamos a ver entonces, vamos a hacer una comparación sobre lo que serían las funciones con relación al el Ministerio Público. Vamos a ver, el Ministerio Público, entre sus funciones o atribuciones, tenemos que en el artículo 288 dice
garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, ordenar y dirigir la investigación penal, ejercer en nombre del Estado la acción penal, intentar las acciones que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativo, disciplinaria y la demás que establezca la ley. Ahí tenemos algunas diferencias con relación a lo que establece el anterior, la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver lo que sería la Contraloría General de la República. Entre sus atribuciones, ¿verdad? Tenemos que primero, ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, controlar la deuda pública, inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas, instar a la fiscal a que ejerza acciones judiciales, ejercer el control de gestión y evaluar cumplimiento y resultados de las decisiones políticas. Observen que tenemos varios elementos que deben considerarse como parte del poder ciudadano. Importante, no importante, se ejerce o no se ejerce, bueno, son cosas que debemos nosotros estudiar, pero tenemos en cuenta entonces lo que significa el poder ciudadano. Espero que este tema haya sido de tu agrado, que realmente puedas aprender sobre los elementos de la soberanía popular ejercida en nuestro país, y cualquier comentario puedes hacerlo en las redes sociales o comentar debajo del video. Gracias.